Rock and Metal, Live Headbangers, presenta en esta 50ª sesión a Cannibal Corpse. Que la disfrute. Listo, ¿cómo están? Muy buenas noches, Headbangers melómanos, en este Monday Night de Rock and Roll. Y hemos llegado con mucho gusto y con mucho placer al programa número 50. Estamos justamente en la sesión 50 y hoy hablaremos de una banda de death metal, una banda controversial, una banda que da mucho de qué hablar, una banda censurada, una banda, etcétera, etcétera. Pues una banda con muy buena música. Estoy hablando exactamente de Cannibal Corpse. Bienvenidos, Alejandro. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches y pues un gusto, Carlos, es que es Carlos Enrique, estar contigo. Y bueno, para mí es una banda difícil, no es por mucho de mis favoritas, de hecho tuve mucho problema, fue un gran reto para mí estar escuchando este tipo de propuesta, porque después de las primeras 4 o 5 canciones hasta un ligero dolor de cabeza empezaba a salir, ¿no? Se me hace un género difícil en lo personal. Creo que fue una propuesta interesante en su momento. Cannibal Corpse es una banda definitiva de las pioneras en este sentido. Va a ser interesante hablar de lo que promueven, lo que están tratando de expresar en cada uno de sus discos. Pero definitivamente una banda que creo que se repite bastante. Ya hablaremos en su momento de esto, pero coincidencias del destino, me ha tocado verlos en vivo 2 veces y las 2 veces me han parecido interesantes, pero hasta ahí ya será interesante hablar de ellos a detalle. Pero un gusto, Carlos. También es bueno hablar de estas bandas que no nos atraen tanto. Sí, es una banda, a mí me gusta mucho porque son de esas bandas que las he seguido desde el inicio, desde el primer acetato del primer álbum, o de un poquito antes, porque en alguna descolgada que llegaron aquí a México, a la Catedral del Metal Mexicano, llegaron muchas bandas de death metal, y por ahí alguien filtró el cassette, ese demo, que estoy ahorita a punto de compartir, el demo de Cannibal Corpse, el primero, ya después de escucharlos, me gustó. Es una música, como tú lo dices, no es fácil digerirla, no es así de que te agrade a la primera, sino más bien es un estilo de death metal que tienes que poner mucha atención. No es repetitivo, las letras, ahí sí tengo que hacer mención ahorita mi próxima intervención sobre las letras, pero me enganché con este demo que está ahí en pantalla. Y después, pues a esperar el álbum debut, el primer álbum que salió en 1990. Estábamos tú y yo ya a punto de entrar en la universidad, y yo ya estaba, se me comían las habas por escuchar este material de Cannibal Corpse. Creo yo que ahí tengo este demo ahí entre las chucherías, junto con otros demos de death metal con bandas subterráneas. Y esta banda norteamericana, esta banda formada en Buffalo, pues es una de tantas que son maravillosas, pero te repito, a la primera igual, no crees que también luego me enganché, hay que digerirlo una y otra vez, hay que disfrutar ese estruendor en los oídos, disfrutar ese estruendor de las voces, de las guturales, que dices, ay cabrón, a ver qué está pasando. Entonces le vas agarrando forma, le vas agarrando tono, y hasta que te gusta, y escuchas una, y escuchas dos, y la tercera, y te das cuenta que son diferentes. Eso es lo que a mí me gusta del death metal, de muchas bandas. Sí hay algunas bandas que no me han entrado, pero ya platicaremos en su debido momento. Vámonos, Alejandro, al primer LP. Sí, claro. Mira, tenemos que hacer un poquito de historia. Digo, todas estas bandas traen una influencia muy fuerte de un movimiento anterior. De hecho, estas en particular, las de death metal, tienen un origen un poquito, pues ya casi se van hasta los orígenes del heavy metal con Black Sabbath, ¿no? Black Sabbath fue la primera banda en forma que le dio una estructura a lo que es lo que ahora se le conoce como el metal y todos sus derivados. Pero una de las cuestiones que explotaron mucho y que me acuerdo mucho las palabras del bajista Geezer Butler decía,
Es muy popular que la gente se asuste, les gustan las películas de terror, de horror. De hecho, se estaban promocionando por aquellas etapas las películas gore. Gore. Y de ahí toman lumen muchas de las bandas. Black Sabbath no fue la excepción, no la desarrolló a grados tan siniestros como la hace Cannibal Corpse. Pero hay que entender esto, ¿no? Ellos vienen de una tendencia que se origina de bandas pues más recientes, como es el caso de Metallica, de Slayer, de pues, los cuatro grandes del thrash metal, ¿no? Tienen mucha influencia del thrash metal. Y bueno, hay que entender que la influencia más fuerte de todas ellas fue pues Slayer, y hay un disco fundamental que habla de todo este tipo de imaginería, de cuestiones diabólicas, de cuestiones hasta sobrenaturales, de muertos vivientes, etcétera, que se llama Raining Blood de Slayer, ¿no? Yo creo que ahí es donde empiezan muchas bandas a moverse por otros géneros, por otras vertientes, ¿no? Estamos hablando de principios de los 80, ya a mediados de los 80, yo creo que es donde ya empiezan las primeras formas de este tipo de propuestas. La primera yo creo que es esta banda que le escuché porque la ponían como la primera gran banda del death metal, de hecho no la primera gran banda, la primera banda del metal, del death metal como tal, que es, ahorita te digo el nombre, a ver si tú me dices, es Possessed, que dicen, es la banda que unió el thrash metal con el death metal y dio la primera estructura ya por 1985 con un disco que se llama Seven Churches. Entonces, a partir de ahí salen una serie de bandas y tenemos que hablar de algo muy importante, el personaje más importante que sin él no se hubiera dado ninguna de estos movimientos, que es el señor Brian Slagel, a través de su sello discográfico que se llama Metal Blade Records. Entonces, él a través de Metal Blade pues promovió una serie de bandas que de otra manera no hubieran salido a la luz. Eso sucedió a principios de los 80, le hizo la famosa Metal Massacre Compilation, de donde grabaron las primeras versiones Metallica, y de ahí se desprendieron cantidad de bandas. De hecho, él creó una subsidiaria de esta Metal Records que se llama Death Metal Records, que es donde empezaron a grabar exclusivamente bandas de death metal, entre ellas Cannibal Corpse. Entonces estamos hablando de principios, digo, de finales de los 80, principios de los 90, y ahí es donde entra el primer personaje importante en la historia de Cannibal Corpse, que es el señor Scott Burns, que trabajaba con Brian Slagel a través de esa subsidiaria para darle forma a lo que fueron los primeros 5 discos de Cannibal Corpse. Yo no me atrevería a pensar que cualquier otra disquera se hubiera atrevido a firmar una banda como esta, si no fuera por los mismos fans del metal que promovieron estas tendencias. Como pueden ver aquí, son portadas ultra violentas, de hecho más violentas de lo que se acostumbraba en esos entonces. Ya Slayer había hecho lo suyo con algunas portadas de sus discos anteriores y escandalizaron a tal grado de que hubo un movimiento muy fuerte para censurar no solamente a Cannibal Corpse, sino a todo el movimiento de death metal y algunos de heavy metal extremo que en ese entonces están haciendo extremadamente popular. A tal grado que en muchos países empezaron a censurar estas portadas, cortesía de lo que estamos hablando ahorita, Carlos. El señor Vince Locke, que empieza con esta portada y que a lo largo de la carrera de Cannibal Corpse ha sido responsable de toda y cada una de las portadas de sus discos de estudio. Y bueno, aquí estamos viendo lo primero, ¿qué es lo que trae este disco? Bueno, pues ya trae todo lo que es el death metal agresivo, crudo. Yo creo que escuché el disco un par de veces y bueno, suena como un par de martillos que te están como taladrando el tímpano. Estamos hablando de que aquí es la primera alineación con el primer vocalista, que es el señor Chris Barnes. Tiene una voz gutural fuerte, no tan fuerte, yo creo que no tan desarrollada como el actual vocalista, que es el que le da, yo creo que más personalidad a la banda, pero ya estamos hablando de los miembros, pues los constantes, que es la sección rítmica por excelencia, que es Alex Webster y Paul Mauserowski, o Mauserowicz, que es de origen polaco. Y bueno, disco
muy difícil de digerir para cualquiera que no haya escuchado el death metal y quiere empezar a escuchar y empieza por híjole, la verdad le va a costar muchísimo trabajo. Es un disco de por sí que está grabado con una técnica yo creo que muy extrema. Una de las características que tiene el death metal es que le bajan el tono a las guitarras, entonces los hacen de por sí. Las guitarras son rápidas, contundentes, todavía con tonos bajos, pues se oye todavía más contundente, más duro, más tétrico, te espanta más. Y bueno, este primer disco es durísimo, durísimo. Yo creo que de los más duros que ha hecho Cannibal Corpse. Y bueno, si quieres entrarle a este tipo de género y quieres empezar por este disco, híjole, te va a costar trabajo. Pero bueno, yo creo que para los fans del death metal ha de ser un disco obligado en la discografía de Cannibal Corpse. Sí, fue el primer disco y fíjate que no es de los mejores. Este yo creo que es el cuarto o quinto mejor. Está un poco flojo comparado ya a partir del cuarto. El cuarto sí no tiene abuela, el cuarto ya llegaremos a platicar con él. Pero como fue el primero y cuando compré el acetato, el vinil allá en Aquarius y no lo tenían a la venta, digo, no lo tenían en exhibición, estaba anunciado ahí, si te gusta de Cannibal Corpse, dime, te los muestro, lo tenía, no me acuerdo cómo se llama el chavo atrás, el mostrador, ya te lo sacaba. La censura, pues nunca se va a acabar, nunca se va a acabar, ni en la música, ni en la política, ni en el periodismo, ni en la literatura, ni en ninguna parte. Yo sigo escribiendo y me siguen censurando. Y bueno, de las portadas, pues este disco es bueno, no es tan bueno como otros, es bueno. Sí me gustó porque fue el primero y era lo único que tenía de Cannibal Corpse. Y después dije, bueno, pues es buena banda, me gusta, me gusta. Ya tenemos el antecedente, ¿no? Además de Possessed, que no creo que ni llegaron allá a la Catedral del Metal Mexicano, pero sí fue la banda, yo creo que la número uno, la banda Death. La banda Death que es justamente de inicios de la década de los 80, con el ya fallecido Chuck Schlunder, que pues es una enorme, enorme banda, y ahí tiene ahora sí el origen de lo que es el gore, de lo que es el death metal, y tuvo mancuernas también con Possessed, por ahí tengo los discos de Possessed, tengo un cassette demo de Possessed también, muy buena banda. Si estaba la banda creo que alguna vez lo tocaste, la de Pungent Stench, estaba entre Death y entre Trash y el Speed, pero era muy buena banda, las portadas también muy cadavéricas. Y entonces llegó este disco, me enganché, me gustó y hasta ahí, ¿sale? Hasta ahí. Creo que ahorita ya que estamos en el recuento y en esa semana del análisis de la discografía, pues esa es la conclusión. Creo que este primer disco, que sí vale la pena tenerlo y escucharlo, no es de los mejores de la banda, no es de los mejores, pero fue el primero y fue el que abre la escena pues a la gran censura y a los discos siguientes. Vámonos, Alejandro, a 1991 al Butcher at Birth. Caso también. Bueno, otro disco, digo, la portada lo dice todo. Ya todas, vuelvo a repetir, ya para no estar repitiendo y repitiendo, todas son Censuradas. Responsabilidad, todas son censuradas y todas son responsabilidad del artista gráfico Vince Locke, que tuvo una asociación muy fructífera con Cannibal Corpse. De hecho, una de las instrucciones que le daban decían: queremos tener portadas que escandalicen. Ya vimos que las portadas por sí solas van a llamar la atención y van a llamar la atención para bien o para mal. Una de las cuestiones que hay que aclarar con este tipo de bandas, por lo menos con Cannibal Corpse, es de que ellos definen sus letras como pequeñas historias de horror gore, porque, digo, sus portadas son sumamente explícitas en cuanto al tema pues, del canibalismo, de los muertos vivientes, de todo lo que tenga que ver con sangre, tripas, todo lo que tenga que ver con ese tipo de cuestiones, que son muy usuales en una gore movie, ¿no? Lo que sí es del género gore, tanto en la música como en los cines, como en las películas, como en la literatura, es de que tienen un nicho de mercado muy peculiar, a tal grado que, por ejemplo, Cannibal Corpse, que es una banda totalmente subterránea, ha alcanzado a vender 2 millones de discos alrededor del mundo de toda su discografía. A lo mejor pudiéramos decir 2 millones te los vende Metallica en
en un disco EP, por ejemplo, ¿no? Y hace más dinero. Bueno, el caso es que ellos buscan otra propuesta. Ellos nunca comercializaron esta propuesta a tal grado de que no suenan en radio, no suenan en videos. Sus videos tienen muy poca rotación en los programas normales como MTV. Por lo mismo, ¿no? Uno ve esta portada y pues no es una portada que vas a mostrar esto, las tiendas no la van a mostrar así como para, mira, estamos vendiendo discos de Cannibal Corpse. Yo creo que esa es la parte que está buscando la banda. Lo logra y lo logra muy bien. De hecho, una de las cosas que dicen, si una portada nuestra no logra escandalizar como nosotros esperamos, es que falló. ¿Sí? Aquí yo creo que es un disco mejor producido que el anterior. A pesar de que Scott Burns es el productor de sus primeros 5, aquí sí hay un paso hacia adelante porque se oye mejor producido, las voces están mejor grabadas, se oye, digo, no creo que sea la intención de un vocalista gutural que se le entienda al 100% todo lo que está cantando, porque no es el objetivo. Yo los he visto en vivo y yo creo que no les entiendes ni la mitad de lo que están cantando y yo creo que no les importa. Yo creo que ahí la propuesta es decir que ellos cuentan su historia de manera muy peculiar, mueven la cabeza al grado del headbanger extremo que yo creo que han de salir con un dolor de cuello impresionante porque todos se la pasan al mismo nivel. Pero definitivamente es un mejor disco que el anterior y bueno, la portada aquí el señor Locke la hace lo más explícita posible y bueno, empieza la censura en países, nada más en Estados Unidos, en Australia, en Alemania, en lugares donde llegaba la portada, decían o cambias la portada o simplemente no se vende este disco aquí, pero musicalmente hablando, vuelvo a insistir, no es mi género, no es algo que yo escuche regularmente, no es que diga me voy a poner a escuchar Cannibal Corpse porque lo quiero escuchar, no. Pero tratando de comparar este disco con el anterior, sí le encuentro mayor, vamos a llamarle mayor amplitud, tiene mejor propuesta y bueno, yo creo que de la era Burns es uno de los mejor logrados tanto en portada escandalizante o escandalizadora como en propuesta musical. Y bueno, las voces del señor Barnes se oyen duras en serio, pero yo creo que está mucho mejor logrado. Sí, y su primer disco, el anterior fue dedicado al primer caníbal oficialmente reconocido. No recuerdo el nombre, pero sí les digo, luego les he platicado la anécdota. No es que fue dedicado al primer caníbal y todo el mundo piensa al clásico caníbal ahí violento que mató y masacró y se lo comió. No, no recuerdo el nombre, ahorita lo busco. Fue un soldado que por necesidad, pues tuvo que, así como la película de los sobrevivientes de los Andes, pues tuvieron que recurrir al canibalismo para poder sobrevivir. Ahorita les verifico el nombre de ese soldado, pero bueno, está dedicado a ese caníbal que fue oficialmente reconocido ya por finales del siglo de 1870 y tantos, no recuerdo. Este disco sí mejora por mucho el anterior. Este disco masacrado al nacer, pues ahí desde la portada dices, qué bárbaros, qué bárbaros. También compré el acetato, me gustó mucho. Es una compilación, unas rolas que ahí ahora sí te voy a explicar, o me gustaría darme a entender, que me encanta el death metal por ese poder, como tú dices en vivo, yo ya los vi en vivo acá en Cannibal Corpse, aunque no les entiendas a veces, o aunque te sepas la letra y quieras seguir la letra, pues como que a veces no concuerda. Me encantan esas portadas, ya lo hemos platicado, soy amante del gore, del cine gore, del metal, pero en este caso, pues obviamente no de las letras pues no, nada que ver, pero simplemente son letras. Curiosamente, esa anécdota que comentas, esas palabras, justamente de Alex Webster, el bajista, fue en una entrevista en ese documental, en el documental de A Headbanger's Journey que dirigió Sam Dunn, y ahí entrevistan a Alex y le dicen, oye, ¿y por qué las portadas? ¿Y qué pasa con las portadas? Si él dice lo que tú acabas de señalar, y el día que hagamos una portada y que no sorprenda, que no escandalice, que no se asuste una abuelita, fue lo que dijo una persona ya ancianita, entonces si no tiene ese efecto, significa que hicimos una muy mala portada. Y así es el objetivo de esta banda y sus portadas, esa recreación
como bien lo dices, y son recreaciones de Vince Locke, el autor, de cosas que no han pasado, que no van a pasar. Por ahí una de las censuras que ha sufrido Cannibal, o que ha gozado, yo creo que más bien las ha gozado esas censuras, son una, obviamente del Vaticano, y dice, el mismo Alex Webster dice, puta, si en el Vaticano tienen obras de cosas de la Inquisición que sí han pasado y la gente no se escandaliza, y estas cosas que son dibujos o que son interpretaciones alusivas a mutilaciones, a cosas que no van a pasar y que no han pasado, que no hemos vivido. Entonces, ahí ya tuvieron un punto a su favor y es bueno este disco. De este disco, la que más me gusta es justamente la de Butchered at Birth, Masacrado de Nacimiento, y de ahí en fuera ya me fui desde la 1 a la 2, pero esa me gusta mucho esa canción. El álbum tiene un poco más potencia, tiene esa como tú lo dices, parte del doom, esa sensación de que es pesado, que es denso, esa densidad, ¿no? Y la rapidez ahí de la batería y las guitarras que están un poco apagadas, ¿sale? Pero bueno, vámonos al tercero, vámonos a al siguiente disco, estamos hablando de 1992, La tumba del mutilado, Tomb of the Mutilated. Alejandro. Esa es la portada censurada. Esta no es la portada original que fue censurada. Esta también tampoco es esa es la anterior, pero bueno, lo importante de esta, este se me hace un disco muy parecido al anterior. Es donde empiezo a decir que se empiezan a repetir. No le encuentro gran diferencia entre el disco anterior y este. Obviamente tiene que ver que es la misma alineación, es el mismo productor y yo creo que tenían varias canciones que habían sido sacadas, eran los outtakes del disco anterior y que a lo mejor tenían planeado un disco doble y en ese momento la izquierda no se arriesgó a sacar algo así porque si tú te pones a ver lo que sacaron entre 1990 y 1996 fueron 5 discos en un transcurso de 7 años y estos fueron los que más juntos se grabaron. Entonces quiero creer que en cuanto a idea, en cuanto a postura, es prácticamente lo mismo. Superan mucho lo que habían hecho con su primer disco y para mí este sería como un disco doble de lo que sería el horror. Yo creo que una de las cosas que más critico de este tipo de bandas es que les gusta el escándalo fácil. Es muy fácil decir, ¿sabes qué? Voy a presentar portadas de este tipo llenas de sangre para que la gente se asuste. Es la manera más fácil de hacerlo. Es lo que yo siempre he criticado. Es muy fácil decir, voy a matar a todos y les voy a comer las tripas y le voy a hacer esto y le voy a hacer esto y hacerlo con idea. Muchas veces es lo que está pasando. Yo creo que Vince Locke como artista gráfico es muy bueno. ¿Sí? Si a él le piden, haz una portada con este censuro que sea lo más fuerte posible, pues él te va a regresar porque tiene la capacidad y ya lo demostró de regresar. De hecho, Carlos, si puedes ver la portada original de este disco, que esta es la que se censuró. Bueno, esta es la que se comercializó. Vas a ver que pues bueno, de entrada son portadas muy fuertes que si nunca las has visto te quedas, oye, ¿qué está tratando de decir? ¿Qué está tratando de explicar? Y luego te vas a la parte musical y empiezas a no entender lo que están diciendo. Pues bueno, dices, está bien. Digo, lo importante yo creo que aquí no son las letras. Una vez un grupo australiano, en un programa australiano de comedia, hicieron una versión launch para un tema de Cannibal Corpse y ellos dijeron, ¿sabes qué? El problema no son las letras ni las portadas, el problema es la música, porque en una versión launch, pues obviamente una banda de death metal pues no se va a escuchar como con el impacto que tiene original, ¿no? Pero vamos, volviendo estrictamente a lo musical, sí es un disco muy parecido al anterior en cuanto a propuesta. Creo que funciona bien. Yo siento que es como si fuera un disco doble y sí es muy, muy superior los dos discos al primero. Y yo creo que prepara la antesala a lo que van a ser sus buenas obras dentro de lo que es la era de Scott Burns, que fue su primer productor. Y yo creo que fue un productor
que creyó mucho en ellos porque de veras les hizo discos muy a la medida y obviamente era la intención de esa subsidiaria de Metal Blade Records, hacer discos que estuvieran únicamente canalizados a la parte del death metal y que se hizo muy popular, muy popular en las bahías de Miami o las de Florida y las de California. Fueron movimientos que tuvieron muchos seguidores y que bueno, se hicieron festivales de death metal y que había bandas que llenaban auditorios pequeños, habría que decirlo, pero que se convirtieron poco a poco en bandas de culto y empiezan por estos discos. Y bueno, eso es lo que hay que entender de Cannibal Corpse y estos primeros discos de la era Scott Burns. Sí, muy buenos. Bueno, sí, me gusta mucho. El nombre del soldado que te digo, del caníbal, es Alfred Packer. Alfred Packer, del ítem dedicado en el primer disco, Ítem Back to Life. Ese es el dato. Y bueno, de este disco, aquí lo que hay que hacer mucho énfasis es que en el Train Bonus Track, y ahí aparece quien fuera el ahora vocal ya permanente. Ahí aparece en un track, y estoy hablando del señor George Fisher. Ahí aparece como invitado, ya después de los problemas con Chris Barnes, se sale Chris y se queda liderando las voces el señor George Fisher. Ya también estaba en otras bandas, pero aquí bueno, hasta como anillo al dedo, ahora tiene el seudónimo de Corpse Grinder, ahí el George Fisher. Es un buen disco. Como bien lo comentas, ahí la portada es la censurada, la que estoy mostrando. Hay otra, después la busco, hay otra portada. Y el siguiente disco, curiosamente, vámonos, Alejandro, al Vile de 1900, digo, de Bleeding, del 94, 1994 Bleeding, y este tuvo tres portadas. Esa fue la primera portada censurada. No sé si es mi vista, mis lentes o qué, pero no le veo ahí la censura, o es la interpretación. Pero bueno, adelante, Alejandro. Perdón. De hecho, esta es la portada censurada. La original es una otra animación, Esa es la otra. Esa es la original que censuraron. Y esta es la que salió a la venta. La que salió a la venta. Bueno, la primera es la que tiene el arte de Vince Locke, que bueno, Vince Locke, qué bárbaro, decirles, oye, quiero una portada con tal característica y que te regrese algo así, dices, pues yo creo que como banda de death metal va a estar fascinado, a tal grado pues que le fueron fiel y siguen teniendo esa relación comercial de trabajo, yo creo que hasta de amigos para seguir con esas portadas. Este fue un disco muy popular entre los fans de Cannibal Corpse. De hecho, estoy viendo que fue uno de los LPs más vendidos dentro del ámbito del metal y fue uno de los primeros éxitos de la subsidiaria de Death Metal Records para Metal Blade y que de alguna manera les garantizó que pudieran seguir grabando porque, pues si bien la parte de la producción pues tiene sus costos, a pesar de que Brian Slagel era un cuate que se había consolidado bien gracias a que Metallica estaba vendiendo muy bien sus discos y que varias bandas fuera de lo que era la subsidiaria para death metal también tenía la posibilidad de estar financiando a este otro tipo de bandas. Pues lo cierto es de que este cuarto disco ya empezó a vender bien a lo que es Cannibal Corpse. Lo dio a conocer ya en varios lugares. De hecho, empiezan estas ventas, sobre todo de LPs, y ya le empiezan a incluir otro tipo de cuestiones como son las letras muy explícitas. Y ahora sí empiezan los ataques frontales y directos contra el grupo para decir que no promueven la cultura estadounidense, que son de mal gusto, que todo lo que ya no sabemos de antemano que dicen. Si lo estaban diciendo con bandas del tipo de Twisted Sister, de Slayer, ya con bandas mucho más extremas, mucho más explícitas como Cannibal Corpse, pues obviamente era un agasajo para todos ellos estarlas atacando, censurando, etcétera. Yo creo que era lo que estaban buscando. Musicalmente, yo creo que musicalmente es el mejor disco de la era Scott Burns. Digo, podría ser este y el que sigue, ¿no? Yo creo que entre estos dos está lo mejor logrado de esta primera etapa, que yo creo que es su etapa dura, su etapa de formación.
la etapa donde están aprendiendo a sonar como death metal, porque el death metal tiene sus cosas, sus características difíciles de interpretar, porque tienen unos tiempos muy rápidos, tienen unas baterías muy incisivas, y aquí pues el señor Burns pues ya está haciendo de las suyas con todas con esas baterías durisísimas que tienen, y ese bajo tan penetrante que ya lo tenemos. Este es el último que tiene la voz a Barnes, tengo entendido, ¿no? Entonces ya empieza el primer cambio de alineación. De hecho, este ya no viene con el guitarrista fundador, ya viene el guitarrista Rob Barrett, que duró mucho tiempo con Cannibal Corpse. Y aquí podemos decir que si quieren conocer un poquito a Cannibal Corpse de sus primeras etapas de la era de Scott Burns, estos discos son los más accesibles. Accesibles, y lo pongo entre comillas, porque la música de Cannibal Corpse no es accesible de primera entrada. Entonces, cualquier banda de death metal no es accesible si no tienes cierta educación previa de metal. No te va a gustar. Si no has escuchado a Metallica, si no has escuchado a Slayer, si no has escuchado a Megadeth, inclusive a Black Sabbath, los has asimilado y tienes toda esa formación, hasta ese momento te puedes ir con bandas como estas, porque si no, las vas hasta aborrecer desde el principio, porque son propuestas difíciles. Pero musicalmente hablando, vuelvo a insistir, yo creo que es lo mejor logrado de la época de Scott Burns como productor con Cannibal Corpse. Sí, es muy buen disco. Es el último, como bien lo mencionas, el último disco con Chris Barnes, el vocalista anterior. Y aquí se termina, digamos, la primera etapa de Cannibal, una introducción de estos discos buena, y ya una vez que agarran el carril, ya están encarrerados y se agarran y se enganchan con George Fisher, pues se van hacia arriba. Ya vienen unos discos excelentes. Sigue Scott Burns también en la producción. Bueno, y además hay un elemento, un guitarrista ahí que siempre aparece como invitado, siempre los acompaña, y es como su amuleto, ¿no? De la buena suerte. Es como ¿cómo se llama? Ese Joker, ese comodín que les da como la cereza del pastel, la cereza del cada disco. Es Eric Rutan, que no es miembro oficial de la banda, pero ha aparecido en sus recientes discos de una manera formidable. Voy a hacer mención, antes de Alejandro de pasar al siguiente disco, es ahí el baile. Me encanta el death metal, me encanta la batería, me encanta las guitarras, el bajo, todo, ¿no? En vivo ya fuimos a ver, mis hijos y yo, a Cannibal Corpse. Ellos se metieron al slam, yo me quedé atrás guardando distancia. Dije, no, me meto, no, sí te dan ganas, es mucha la adrenalina, es mucha euforia, es mucha emoción, pero lo único que no concuerdo obviamente son las letras, ¿no? Hablar de que son las mutilaciones lo más mucho placer y cortar miembros y etcétera, etcétera. Caso contrario, hago un paréntesis, caso contrario, ustedes, Enrique, Diego y tú, Alejandro, me recomendaron a Silvio Rodríguez. Lo he estado escuchando, tiene unas letras formidables, dice la letra, por ahí tengo una que dice, le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme, mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Me encantan las letras, me encantan, pero es todo lo contrario. No he podido terminar, Alejandro, una canción completa de escuchar de Silvio Rodríguez. No puedo. Es algo que la escucho y no, como tú hace rato lo decías, no puedes, sientes ahí los oídos que no es tu género. Es buena música, tiene buenas composiciones, la letra es buena, pero no me entras. Llega un momento que siento hasta que es un poco desesperante y no puedo terminar una canción completa de este señor. Y las letras son fascinantes. Caso contrario, totalmente el otro lado de la moneda es pues con Cannibal Corpse, que es todo lo contrario. Una canción la puedo repetir una y otra 1000 veces, pero la letra pues no concuerda. Vámonos, Alejandro, al baile de 1996. Venga. Oye, ahorita que hablabas de Eric Rutan, él ya es miembro oficial a partir del 2021 en el nuevo disco, ¿eh?
Sí, es, Ya le hizo justicia a la revolución mucho tiempo después, pero sí. Afortunadamente, él también se involucró como productor, ya hablaremos de él, pero vamos sí, a este disco, Vile. Vile es un disco que, sin esperarlo, incluso la banda lo describe así, se coloca en el top 200 de Estados Unidos y es el primero que entra en las listas de popularidad. Y por lo mismo, pues hace que volteen a ver cierto mercado hacia esta banda, ¿no? Pasan muchas cosas en ese año. En 1996, pues ya estaba el auge del video estaba con todo. Y ellos empezaron a hacer videos de sus canciones que, vuelvo a repetir, no tuvieron tanta rotación como otras bandas de metal que sí las tuvieron por su mismo género. El death metal es un género que de entrada va a tener poca rotación por la naturaleza de su género como tal, no es una música fácil, no es una música que llegue al radioescucha normal de primera entrada, no es una música que vas a oír en el elevador de aquí a 20 años, eso nunca va a pasar. Pero aquí tenemos que tratar de ser un poco objetivos con esto. Yo creo que es el mejor, digo, el anterior y este son los mejores discos de la era Scott Burns, y viene la transición importante de vocalista. Entra el señor, ¿cómo se llama? George Fisher, que se llama el Corpse Grinder, que pues se convirtió en el símbolo, en el frontman que buscaba una banda como esta. Es un tipo alto, fuerte, con un cuello impresionante, que dice que es producto de tanto hacer headbanger y un poco de pesas en su juventud. Pero es un tipo enorme, y a mí me tocó, te digo, verlo en vivo un par de veces, y un tipo que impresiona de entrada, y cuando empieza a cantar dices, wow. Un tipo que llena el foro y le echa muchísimas ganas. Eso sí hay que mencionar, sí. los tipos se brindan bastante en vivo. Me pasó algo muy curioso la última vez que los vi. Era la despedida de Slayer en su gira de despedida. Obviamente yo iba por ver a Slayer, era lo que me interesaba. Y como grupos abridores estaba primero Cannibal Corpse, salía después Amon Amarth y Lamb of God, y cerraba Slayer, ¿no? Cannibal Corpse abre, empieza con toda la parte de lo que es el death metal en su máxima expresión, el más crudo que pueda haber. Sí, termina y me queda buena sensación, pero sale el grupo Amon Amarth, estos suecos extraordinarios que hacen un género parecido, pero que le denominan melodic death metal. Entonces hacen algo que ninguna de estas bandas parece que le interesa hacer, que es meterle melodía, por eso les ponen melodic death metal, ponerle melodías a sus canciones. Todo parece ser ritmo, tamborazos, crudeza, canciones durísimas, y parece que están obviando esa parte de lo melódico, y no es de que los critique, no es de que lo hagan, no es lo que están buscando, pero estos de Amon Amarth toman la parte del death metal y lo convierten en algo más melódico, más presentable, más accesible, y yo creo que hasta más fácil de entender, más disfrutable. Cannibal Corpse se queda en eso, en esto, y de ahí pues no evoluciona, sigue sonando, ese es mi punto. Sigue sonando igual a lo largo de sus discos, lo cual no es malo. AC/DC lleva 30 años sonando parecido, tratando de explotar lo que su fórmula le ha dicho. Cannibal Corpse no es la excepción, son géneros distintos, pero vamos, este es el punto donde dices, ¿qué va a pasar con ellos más adelante? ¿Qué esperas? Pues es un disco muy parecido, las portadas ya te imaginarás que van a ser iguales, o muy parecidas, muy que te van a escandalizar, pero bueno, yo creo que aquí Cannibal Corpse tiene un golpe de suerte muy importante con su cambio de vocalista. Se nota que tiene mucho más agresividad inclusive que el anterior, y vuelvo a insistir, el primer álbum que se coloca en el top 200 en Estados Unidos, y eso les abre muchas puertas y les ayuda a que se sigan produciendo sus discos, y les da una libertad creativa absoluta a partir de este disco. Entonces, todo lo que viene después es gracias a los primeros 5 discos que le estuvieron dando durísimo y estuvieron tocando muchísimas puertas para que por fin se les abriera eso que era la libertad creativa a manos de sus productores y su casa disquera. Sí, es correcto, muy correcto. Deja que hablemos del álbum que viene.
el nuevo de 2021 ahí, bueno, ahorita la comentamos, pero de este disco sí creo que es el mejor de de esta segunda etapa con George Fisher en las vocales, un disco muy, muy bueno. Y aquí, lo que comentan los fans, Fisher trae esa parte, le da, ya como que le da forma y vida a la parte visual, ¿no? La parte visual de las portadas. Las obras de Vince Locke, ahora tú las ves, y eso me pasa, las ves, y aunque no sean, métete a la página de Vince Locke, y aunque no sean de Cannibal Corpse, ves las obras de Vince Locke y estás escuchando a George Fisher, lo estás escuchando, ¿no? Es algo, ya nos enganchamos imagen y voz directamente con esa visión de Vince Locke. Aquí vuelve otra vez Eric Rutan también, como yo lo mencionas, ya es bien para el dato, ya oficialmente otro miembro de Cannibal Corpse. Y ya para el siguiente álbum ya vámonos a 1998. Ahí viene otra, ahí está en la Galería del Suicidio, Gallery of Suicide. Ahí también hay dos, si no me recuerdo, dos portadas censuradas de 1996. La primera, Esa es la censurada, la anterior es la original. esa es la que sacaron ahí. Es la que sacaron, esta es la censurada, esta es la que censuraron Y y esta es la que se comercializó, exactamente. y vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Por qué sacas, la imaginación es tan grande que son cosas que no van a pasar, cuando en la realidad a lo mejor pasan otras cosas peores o no, pero que sí están pasando, y es lo que no le gusta a la gente. A la gente nos gusta la parte de la imagen, la parte de los dibujos animados, la parte que no existe. Al rato tengo muy buenos comentarios del nuevo disco que va a salir y ahorita los comentamos, pero bueno, vámonos a Alejandro, Gallery of Suicide. Aquí, digo, lo que decía, el anterior disco es el último que hacen con Scott Burns y aquí hay otro cambio, ¿no? Es el primero que hacen con el guitarrista Pat O'Brien. Y bueno, aquí es un disco producido por un tal Jim Morris. De él no encontré algo distinto, entonces no sé quién sea este Jim Morris. Me imagino que ha de ser un productor, digo, un ingeniero de sonido que estaba trabajando con Brian Slagel para Metal Blade Records. Y bueno, aquí se me hace un disco más de Cannibal Corpse que pasa sin pena ni gloria. De hecho, estuve revisando compilaciones posteriores y de este disco solamente rescatan un par de temas a lo sumo, y en discos en vivo, de hecho tienen pocos discos en vivo, pero de este nada más rescatan uno de los temas. No es un disco que estén repasando mucho actualmente, pero vamos, está ahí. Yo creo que musicalmente no le llega a los anteriores. De hecho, siempre hablamos de que si son superiores, digo, mejores o peores que los otros, es muy difícil de cero. Para mí es un paso hacia atrás de lo que habían logrado, porque ya habían logrado colocar un disco en el top 200. Este ni siquiera pinta en las listas de popularidad, no se vende tan bien. Y bueno, yo creo que sí les afecta esa parte del productor. Viene el cambio de guitarrista, me imagino que hay un ajuste normal dentro de una banda que está haciendo cambios de alineación. Y bueno, inclusive la portada se me hace una portada no tan imaginativa como las otras, que por lo menos si eran gore, eran muy sangrientas. Esta se me hace pues muy fácil, ¿no? No fácil, yo no haría una portada así, no se me ocurriría una portada así. Es muy fácil criticar el trabajo de alguien más cuando está hecho, ¿no? Pero tomando lo que había hecho Vince Locke anteriormente, yo creo que no es lo mejor que ha hecho para Cannibal Corpse. Y bueno, son sangrientas como deben ser todas las portadas de esta banda, pero yo creo que hay mejores portadas. De hecho, la portada, bueno, las imágenes que crea para una de sus compilaciones, que es en su aniversario número 15, ese box set, esa portada que es las Puertas del Infierno está buenísima. Pero bueno, es parte de hacerlo. Para mí se me hace un disco más de Cannibal Corpse, no se me hace ni de los mejores ni de los peores, simplemente uno más.
Sí, no es de los mejores, pero esta portada hasta que como que se ve un poco decente, ¿no? Ah, mira una portada, como que no es de Cannibal Corpse, se ve muy bien y se ve muy decente, ¿no? No estamos... Jim Morris es el fundador de su propia banda que se llama Oliva, pero bueno, no sé por qué no hay mucha información en la red, pero Jim Morris ha producido muchos, pero muchos discos y ha participado como invitado, como guitarrista en otras tantas bandas, en muchas bandas, Avatar Brutality, Cannibal Corpse en los 3 discos del 98, del 2000 y 2008. Ha participado también en esa muy, que no es banda de death metal, es una banda de pro metal, Crimson Glory. Ha estado con Death, por supuesto con Death, en algunos discos desde el 95, con D-Side, Demons and Wizards, por ahí aparece con Camelot, ha participado en 5 discos de Camelot, Leviatán, Obituary es una bandota que también la vi en la Arena López Mateos, una muy, pero muy buena banda de death metal, un poco más nueva. Por ahí estuvo en un disco compilatorio con Quiet Riot en los años de Randy Rhoads, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es algo que se encuentra sobre Jim Morris, el productor de este Gallery of Suicide. Muy buen disco. Vámonos al siguiente, Bloodthirst. Este disco creo que es uno de los mejores, creo que es el segundo o tercer mejor de la banda. Tiene 2 portadas, la que había mostrado que esa es la censurada, esta, y luego viene la que se comercializó, que si tú las ves, pues, digo, pues ¿por qué la censuraron? ¿Quién sabe? ¿Por qué le quitaron a la nueva? ¿Quién sabe? ¿No? Ahí está la una y la otra. Pero bueno, yo creo que el exceso de sangre, que eso que tanto nos gusta ver a los amantes del gore, y la parte que no les gusta ver a quienes no son amantes del gore, ¿no? La parte grotesca. Bloodthirst, Alejandro. Fíjate, Carlos, que hay una parte que no entendí hasta que alguien me explicó lo que pasaba en Estados Unidos cuando trataban de censurar este tipo de imágenes con cuerpos mutilados. Hay que entender que Estados Unidos es un país bélico por naturaleza y ha participado en cantidad de guerras a lo largo de su historia moderna, obviamente también en la historia antigua de la que se fundó Estados Unidos a base pues de ser bélicos, de ser muy sangrientos. Entonces decían, hay una psicóloga que habló un poco, no de las portadas de Cannibal Corpse, de las portadas en general de estos grupos de death metal. Decía que muchas veces causaban efectos contrarios a gente que había sufrido este tipo de imágenes en la guerra. Entonces, que querían evitar que a través de esas portadas de cuerpos mutilados, pues tuvieran acceso a ese tipo o que les recordaran los horrores de esas guerras, ¿no? Al final de cuentas es una sociedad que ha vivido en guerra muchos años y que promueven ese tipo de valores, no sé cómo llamarlo, de cultura bélica. Entonces, si quieres verla por ahí, a lo mejor no es una de las razones, no la comparto, pero bueno, es algo que a lo mejor podría explicarse por ahí, ¿no? Este es otro disco, viene otro productor, definitivamente el productor anterior, pues, yo me imagino que no les funcionó y se trajeron a otro que se llama Colin Richardson. Y yo creo que lo rescatable de esta época es que se edita su primer disco en vivo de la gira de promoción de este disco que se llama Live Cannibalism, que es del 2000 y que viene una portada también del señor Vince Locke. Y que aquí podemos tener con este disco en vivo y con este disco, pues una idea de cómo sonaba ya en vivo una banda como Cannibal Corpse sin el trabajo de estudio, ¿no? Para que vean cómo sonaba una banda de death metal en todo su esplendor en un concierto ya en directo. Yo creo que es un disco que supera por mucho al anterior musicalmente hablando, y que por lo menos nos introduce a la banda y la prepara para lo que va a ser el nuevo milenio, y que bueno, ya tiene una base de seguidores bastante importante, y estaba viendo pues parte de las giras que estaban haciendo ya. En las primeras giras que hacían, pues estaban en la parte de abajo de los carteles en los festivales, ya empiezan a colocarse en medio y por arribita de los festivales no tan grandes que hacían de death metal, de los festivales ya de metal, pues seguían presentándose como entre medio pelo en los carteles,
pero ya era una banda de la que se empezaba a hablar, de la que se empezaba a escribir, de la que se empezaba a decir, de la que se empezaba a censurar por todos lados, en Australia, en Alemania, en Bélgica, en varios lugares donde no era bien recibido y le decían, sí vendemos tus discos, pero si cambias la portada, y se empezó a hacer costumbre tener lista la portada original junto con la portada censurada para evitar este tipo de cuestiones. Yo creo que musicalmente sí es mucho mejor que el anterior. Sí, es muy bueno. Y además, para esta fecha ya habían venido a la Ciudad de México 3 veces, ¿eh? Ya habían venido 3 veces. Llegaron en noviembre del 91, ahí obviamente a la Catedral del Metal Mexicano. Regresaron 3 años después a aquel centro nocturno, ¿te acuerdas de el Andy Bridges? Que era, obviamente, el dueño era Andrés Puentes, que después por los problemas con su esposa le cambiaron de nombre, y bueno, ahí llegó a tocar Cannibal Corpse en el 94, y ya después regresa otra vez a la Adrián López Mateos en el 99, ahí ya, y entonces ya es una banda de renombre, ya una banda que tiene muy bien ubicados a sus fans, una banda que con este disco, que llega a esa gira, pues muy buen disco. George Fisher hace de las suyas, se hace una muy buena presentación de Cannibal aquí en el país, una muy buena producción de Colin Richardson, como bien lo mencionas. Y vámonos ahora al siguiente álbum, ya vámonos al 2002, con la obsesión del Gorgor Obsessed del 2002. Ahí está la portada. Ahí está. Portada otra vez es la censurada, esa no es la original, la original es otra. Aquí pasa algo, esa es la original, la que censuraron obviamente, y la otra es la que ya presentaron para venderla, digamos, de manera más comercial. Aquí, Carlos, viene algo de las curiosidades que te dan en el género, curiosidades que luego no te explicas. ¿Cómo pueden atraer a un productor de la talla de Neil Kernon a un proyecto de Cannibal Corpse? Neil Kernon es un productor británico muy reconocido que en esas épocas estaba ya viviendo en Estados Unidos y estaba produciendo a varios artistas, pero él en sus épocas británicas produjo discos pues no sé, de Elton John, estuvo ligado con varias bandas, varios personajes que eran mucho más comerciales, más ligados al pop, y él le gustaba experimentar con varios de sus actos, pero no había llegado nunca. Con Neil Diamond estuvo ahí. Con Neil Diamond, o sea, con artistas que pues no te imaginas que alguien que ha trabajado con ese tipo de artistas llegara a asociarse con Cannibal Corpse. De hecho, otra de las cosas interesantes, no solamente le fueron fiel o le han sido fiel a Vince Locke con la parte de las portadas, sino también todos sus discos se han editado con con Metal Blade. Entonces quiere decir que Metal Blade atrajo a Neil Kernon, y no creo que, digo, se me hace muy difícil creer que haya sido nada más por dinero, porque no creo que Metal Blade sea un sello discográfico que pague lo que pagan los artistas del calibre de Neil Diamond, Elton John y ese tipo de artistas, ¿no? Entonces es interesante ver lo que hizo este señor con Cannibal Corpse, porque primero les abrió un mercado que no estaban acostumbrados y les hizo entrar a mercados como el de Alemania. De Girl Obsessed llega al número 71 en Alemania, y es el primero que se mete en un top 100 en cualquier país donde se ha vendido discos. Y fue Alemania uno de los países que más duro censuró las portadas de Cannibal Corpse. Bueno, llega al número 71. Y en Estados Unidos hay otro tipo de lista de popularidad que se le llama el US Chart Independent, que son todos esos artistas que no son grabados por las grandes estudios y que se consideran estudios independientes. Este disco llega a colocarse al número 11 en esta lista. Quiere decir que los artistas no firmados por las grandes disqueras, este disco llega al número 11 en este chart. Entonces, ahí cabe aclarar que la producción sí es totalmente distinta a lo que Cannibal Corpse había hecho anteriormente. Se oye hasta mucho más accesible si has escuchado los discos de su etapa anterior y luego escuchas pues notas una diferencia
inclusive en la manera de presentar el disco, de hasta, no sé, se oye distinta la voz del señor Fisher. Entonces, pues curiosidades que luego tienen este tipo de géneros, este tipo de artistas. Neil Kernon se asocia con ellos para 2 discos, este y el que sigue, y bueno, va a quedar como una curiosidad, un productor muy atípico que trabaja un género que no es el suyo, con un artista que no, obviamente no está acostumbrado a trabajar con ellos, pero que les hace un disco a la medida y que con todo el sello de Cannibal Corpse, y me parecieron muy, muy interesantes estos 2 discos. De hecho, fue los primeros que escuché porque ¿qué está haciendo un productor como estos con Cannibal Corpse? Pues bueno, ser profesional y producirles un buen disco. Entonces, eso es lo que hizo. Sí, es buen disco el Gore Obsession. Y además aquí se avientan en la otra, en la versión limitada, el cover de Metallica, No Remorse. Y No Remorse, pues no es una rola así de brutal ni de death metal, así que digas, puta, está inescuchable, ¿no? Es una buena rola, No Remorse, un cover de Metallica y le pinta bien este disco con The Cannibal Corpse. Vámonos, Alejandro, vámonos a The Wretch Spawn del 2004. Ahí está la portada. Esa es la censurada también. Hay otra que no estuvo censurada. Esa es la censurada, que bueno, para mí es una de las más duras que tiene, las más explícitas que tiene Cannibal Corpse, por lo que significa, ¿no? Por lo que se ve Pues sí. en Navarra, pero vamos, ya estás acostumbrado a que Cannibal Corpse te aviente portadas de ese tipo, entonces siguen con esa tendencia. Para mí es uno de sus mejores discos, este de The Wretched Span. Y ahí es donde editan, Carlos, un año después, bueno, entre estos 2 discos, editan este que se llama 15-Year Killing Spree, que es el box set o la caja de discos donde hacen un recuento de sus 15 años de carrera, y que bueno, a mí es en lo particular una de las mejores portadas que tiene Cannibal Corpse, cortesía obviamente del señor Locke. Y bueno, este es el segundo disco que produce Neil Kernon, con una de sus portadas más duras, más fuertes que presenta, y bueno, totalmente censurado, pues por eso se tuvo que hacer esta portada extra adicional. Y bueno, para mí es un disco muy bien logrado dentro del género. Yo creo que sin ser gran conocedor, porque no oigo yo tantas bandas de death metal como tal, de death metal puro. Me gusta mucho el melodic death metal que hacen en Europa, pues sobre todo en la parte de lo que es la península escandinava, de los suecos, los finlandeses y todos ellos. Pero sin ser gran conocedor, sin ser gran fan de lo que es el death metal americano, pues yo creo que es uno de los discos mejor logrados que tienen concepto en propuesta, etcétera, y que se complementa con su set de discos que se llama 15 Year of Killing Spree, donde hacen una recapitulación de lo que ha sido su carrera con unos B-sides, algunos demos, etcétera, ¿no? Pero musicalmente hablando, yo creo que es uno de los puntos más altos que logra Cannibal Corpse, y bueno, yo creo que para los fans de Cannibal Corpse debe ser un disco muy apreciado, porque definitivamente la producción es de primerísimo nivel del señor Kernon, y les regala una producción muy atípica que les funciona. Sí, me gusta mucho Fíjate, aprovechando que ahorita estoy aquí en México, aquí en mi casa, que es tu casa, aquí tengo estuve hurgando en la mañana y hace rato unos cassettes, unos tapes, y sí, tengo varios discos, varios cassettes de Cannibal Corpse, entre ellos tengo los originales de The Bleeding, tengo el original obviamente el de Eating Back to Life, y además tengo algunas copias, están ahí en la caja aventados. Pero ¿te acuerdas que antes vendían las versiones piratas con la fotografía como si fuera original, ¿no? O sea, todavía la inversión en tomar la copia fotostática, imprimirla con papel fotografía y vendértela como si fuera original. Pero bueno, son de esas anécdotas de que vas adquiriendo estas cintas a la salida ahí de la Arena López Mateos o de cualquier centro de conciertos al alcance de cualquiera. Así fue justamente cuando
cuando obtuve el autógrafo de un cassette de Carcass. Ya hablaremos sobre Carcass más adelante, otra banda de muy buen death metal, muy diferente, ya hablaremos sobre ellos. Y de este disco, pues, ¿qué te digo? Más ahora en esta época de la Semana Santa, pues simplemente el título de el engendro miserable, ¿no? Y ahí se ve la obra de Vince Locke, de pues el feto saliendo de la madre, y no sé, tiene me suena la imagen de Alien del octavo pasajero. Y si también recuerdas aquella serie de películas, el no nacido, ¿no? El bebé monstruo de aquellos, pues ahí son las influencias de Vince Locke para estos discos, y que da justo que embonan las letras, la música y la parte visual. Por eso, si a rato que puedes, échate un clavado a la página oficial de Vince Locke y toda su obra. Estás escuchando a George Fisher, estás escuchando ahí. Vámonos, Alejandro, al 2006. Vamos al 2006 con el Kill. Ahí está. Una portada muy, pero muy minimalista. Fíjate que ahí empieza una última etapa que es la producida por ¿cómo le llamaste? Amuleto de la suerte, que es el señor Eric Rutan. Ya ves, había tenido muchos acercamientos con él. De hecho, era un miembro casi oficial, nunca llegó a ser oficial en esas épocas, pero tenía mucho contacto con los miembros de Cannibal Corpse. Y resulta que es un buen productor, o sea que parte de sus habilidades las utilizaba para producir discos a bandas del género. Y Cannibal Corpse pues le dice o le encarga que produzca su siguiente disco, que es del The Kill. Como tú dices, una portada totalmente atípica porque es minimalista al 100%, con un título tan duro o con un título tan explícito, pues uno esperaría de Cannibal Corpse algo mucho más fuerte que esto, pero no. No sé si se autocensuraron, no sé si dijeron ya es demasiado lo que estamos haciendo, pero vamos, está aquí. Se nota el cambio de productor de Neil Kernon a Eric Rutan. Eric Rutan es un tipo mucho más cargado al género, lo conoce de memoria, entonces sabe por dónde llegar, sabe dónde meter las estridencias más fuertes, sabe dónde poner las voces en el punto más alto, más agresivo, dónde poner las baterías. Y obviamente yo insisto, la parte rítmica de Cannibal Corpse ya lleva muchos años tocando juntos. De hecho, son los originales, tanto el baterista como el bajista. Entonces, se nota que ellos ya conocen de memoria todo lo que es el género y la propuesta de Cannibal Corpse. Se me hace buen disco, no se me hace tan bueno como el anterior, pero vamos, es el primero que hace Rutan de 5 que a la fecha son los que definen la última etapa de Cannibal Corpse. Insisto, género muy difícil. Ahorita acabas de Vince Locke y su página. Hay una película, bueno, de David Cronenberg que toma lumen de una serie, ¿cómo le llaman? De una novela gráfica que se llama A History of Violence, una historia de violencia donde se hace la película. La película fue muy exitosa, de hecho sale Viggo Mortensen y hace muy buen papel, una historia dura que le cambian alguno porque está basada en su novela gráfica, pero le cambian ciertas partes del final. Y Vince Locke es el que ilustra esa novela gráfica y vi ese trabajo y bueno, sí es definitivamente tiene mucha imaginación y mucha habilidad Vince Locke para crear esos ambientes, esos dibujos, esas portadas, esos paisajes muy angustiantes dentro de lo que es el concepto, ¿no? Uno ve una portada de Vince Locke y luego te provoca algo, como bien lo dice su baterista. Pero bueno, el primero con Eric Rutan, yo creo que es el que está definiendo la etapa actual, porque es su actual guitarrista ahorita y es su actual productor. Entonces, es cómo se oye Cannibal Corpse ahorita. Y además en este disco canta Eric Rutan. Ahí viene en el track, ahorita te digo en cuál, The Time to Kill Is Now. Y como bien comentas, pues sí, es cierto, ¿no? Alguna vez comenté sobre las películas, los hermanos productores de las películas de Saw,
no me acuerdo cómo se llama, la serie de, bueno, ya sabes cuál, la serie de, no me acuerdo cuál en español, la de, etcétera. Esas películas, y alguna vez comenté, puta, ¿en qué mente enferma, en este caso de Vince Locke, puedes crear esas portadas, ¿no? ¿Qué te estás imaginando o qué pasa en la mente para que crees? Pero peor tantito, ¿a qué mente enferma nos va a gustar esas portadas, ¿no? Que hasta las pones ahí de portadas de tus cuadernos y las imprimes y las pones de tus portadas de tus libros y de tus portafolios, etcétera, etcétera. Buen trabajo, muy buen trabajo, excelente de Eric Rutan, que además canta en la canción de The Time to Kill Is Now, y Cannibal Corpse viene de lleno, viene encarregado, porque me gusta mucho el siguiente, el Evisceration Plague del 2009, ahí está la portada. Fíjate que se me olvidó comentar algo desde el disco anterior al de Kill, el de Wretched Spawn. Ellos ya entran a las listas de popularidad. De hecho, este de Kill ya entra al top 200 por primera vez en Estados Unidos. Llegan al número 170, llegan al número 59 en Alemania, y en el chart independiente llegan al número 16. Entonces ya empiezan estas producciones a meterse a las listas de popularidad, ya empiezan a tener una base de seguidores sólida. Hay gente que le gusta muchísimo este tipo de propuestas. Sí, Y qué bueno, son aficionados al gore, así como hay aficionados a las gore movies, hay aficionados al gore music. Esta es una parte del gore music. Fíjate que esa portada se me hace de las mejor logradas en cuanto a lo artístico, porque esos claroscuros son interesantes, porque es muy fácil. No es que sea muy fácil, yo no lo haría, insisto, pero yo no sabría cómo hacerlo, más bien. Pero lograr esos claroscuros en un boceto es algo interesante, porque te está presentando el horror de pues, unos como muertos vivientes, pero muy bien presentados. Yo creo que esa parte artística también la está afinando el señor Locke para presentar algo distinto, ¿no? Creo que este no tiene portada censurada, o no le censuraron esta portada, desconozco, no recuerdo de este mucho, pero este llega al número 66, se mete el número al top 100 por primera vez en las listas de popularidad de Estados Unidos, llegan al número 6 en el chart independiente también de su país, al número 40 en Alemania, por primera vez se meten al top 50, al número 25 en Finlandia. Entonces ya empiezan a tener presencia importante en festivales incluso europeos. Entonces ya el señor Eric Rutan, como bien nos dices, es su conejo de la suerte, su trébol de 4 estrellas, de 4 hojas, perdón, porque con él empiezan las producciones que empiezan a colarse, empiezan a venderse muy bien en su país y fuera de su país. Entonces, lo que decía al principio, 2 millones de copias vendidas alrededor del mundo de sus discos, que no son nada fáciles de escuchar, que no son nada accesibles, y que son para un público muy, muy específico, para un nicho de mercado que por sí solo es muy reducido. Pues habla muy bien de que pues gusta su propuesta, y que se han convertido ya a estas alturas de su carrera en una banda de culto dentro del género. Entonces siguen, porque muchos entraron y desaparecieron, o siguen con presencias no tan fuertes. Y a Cannibal Corpse te lo encuentras en cada festival que hay de thrash, de metal en general, te lo encuentras, y sigue hablando de la presencia que tiene. sí, porque ya han venido también al Notfest, creo que ahí Hell and Heaven, y ahí han estado en Monterrey, han ido a la Iguana, han estado en la Huerta, ahí en San Luis Potosí, han estado en el High Rock Live ahí de Guadalajara, en el Salón de los Ángeles en Puebla, ¿no? En varias partes. Este disco es muy bueno, y aquí, justamente en este disco, le reconocen el enorme trabajo, muy buen trabajo que realiza Eric Rutan. Además de la producción, de ese solo en guitarra de la canción Unnatural, y lo comentan justamente ahí Paul Mazurkiewicz y, ¿cómo se llama? Fisher, de que ese solo de guitarra en esa rola, pues ha sido uno de los mejores solos de guitarra que hayan escuchado en toda su discografía, que hayan escuchado o que hayan interpretado toda la banda en toda la discografía anterior. Es el mejor, y aquí se lleva las palmas de oro Eric Rutan, excelente guitarrista. Se les recomiendo, échense un clavado a YouTube y busquen la canción de Cannibal Corpse de Unnatural.
excelente, suena muy bien, es solo muy denso, suena muy a gusto, es muy placentero. La portada, pues igualmente muy minimalista, es uno de los mejores discos, y a mi gusto, Evisceration, es pues digamos, una nueva etapa de Cannibal Corpse, que inicia con este disco en el 2009, los tres siguientes y el que está próximo a salir, válgame el diablo, bueno, ya platicaré ahorita, es una joya invaluable, está totalmente brutal, pero ahorita vamos a llegar a ese disco de 2021, mientras vámonos, Alejandro, al 2012 con de la Torture, ahí está la portada. Fíjate, Carlos, que yo creo que su etapa empezó con el disco anterior, la nueva etapa de Eric Rutan, que empieza con la de Kill, sigue con Evisceration Play. Esta de Torture regresan a esas portadas explícitas, muy violentas, muy fuertes de sus tiempos mozos. De hecho, esta portada es mucho más cercana a sus primeros discos que estos últimos, ¿no? Una portada muy dura. Esta sí tiene versión censurada por obvias razones que saltan a la vista, pero dentro de todo, Carlos se mete por primera vez al top 50 en su país, llega al número 38, lo cual habla de que a la gente, a los seguidores, están comprando sus discos, los están haciendo llegar a lugares importantes. Decir que una banda de death metal llegue al número 38 del Billboard, o sea, no de las listas independientes, de las listas de popularidad oficiales de su país, quiere decir que el death metal sigue siendo... pasan tres cosas. Primero, que los fans originales, que eran chavos, que a lo mejor no tenían tanto poder adquisitivo, ya crecieron y siguen siguiendo, o sea, siguen reconociendo a la banda, la siguen, y que siguen comprando sus discos, porque llegar al número 38 no es cualquier cosa, ¿eh? Hay muchos artistas que se pasan su carrera sin llegar al top 50, y Cannibal Corpse, contra todo pronóstico, llega a eso. Al número 5 en las listas independientes, que esa es otra sorpresa, ¿no? Llegan al top 5 dentro de las listas independientes, quiere decir que los discos producidos por Rutan tienen algo que está llamando la atención y que gusta a la gente. Y bueno, musicalmente hablando, vuelvo a lo mismo. Eric Rutan conoce muy bien el género, conoce muy bien por dónde moverse. Y bueno, esto simplemente es una continuación de lo que ya venían haciendo, y pues a la gente le gusta, a la gente pasa. Y fíjate, una de las cosas, Carlos, con Cannibal Corpse, perdón, han sido unos artistas muy prolíficos. En muy poco tiempo han sacado, ¿cuántos discos llevan? Van por el número 15. 15. Sí, Metallica creo que lleva 12 en más años de carrera. Ellos son mucho más espaciados por obvias razones. Ellos no necesitan estar sacando tantos discos para venderlos, y con los que venden tienen suficiente. Entonces ellos planean un poquito más. Este tipo de artistas creo que no se pueden dar ese lujo, tienen que estar en rotación constante para que sus seguidores no se olviden de ellos, por obvias razones también, porque no es un género que se pueda dejar descansar por mucho tiempo, porque si no podía entrar en una etapa de estatus, de que la gente no empieza a recordarlos, ¿no? Pero bueno, este disco para mí representa un regreso a sus primeros discos. A lo mejor es un homenaje, no lo sé, pero es una portada muy al estilo de sus primeros años. De hecho, las voces de Fisher también suenan como sus primeros discos. A lo mejor estaban buscando algo para volver a reencontrar a los fans anteriores con las nuevas generaciones, y lo logran, y muy bien. Te digo, un número 38 es muy sorprendente del señor Rutan. Sí, es buen trabajo. Ahorita que comentas de la discografía de las bandas, ¿te acuerdas cuando fuimos a ver a Overkill? Fuimos a ver a Suffocation y también Immolation, dos bandas de death metal, de brutal metal. Bueno, pues como tú lo comentas, no son a lo mejor muy famosas o muy reconocidas. Suffocation, creo que apenas en estas 9 discos, Immolation no sé cuántos tiene, pero por ahí va el número, más menos 1 o 2 discos. Son bandas que a lo mejor les hace falta lo que Cannibal Corpse, sacar discos más
más continuos, más rápido, más seguidos, ¿no? Antes de continuar, cuando terminó, bueno, entre el disco de Evisceration Plague y el Torture, se descuelgan nuevamente a la Ciudad de México y por ahí fue un disco, un concierto muy esperado. Fui con mis dos hijos, Carlos y Ricardo. Aquí está Carlos en esta conversación. Muchas gracias por conectarte. Muchos saludos, Carlos. Y ese evento en el Circo Volador del 2010, que fue justamente en el Circo Volador, bueno, soñamos, fue en mayo, miento, fue en febrero 3, porque venían de Monterrey, venían del Café Iguana, llegaron al Circo Volador en febrero del 2010, y impresionante, ya vas con la adrenalina, ya vas esperando, ya sabes lo que va a pasar, ya sabes lo que vas a sentir, ya sabes, ya vas predispuesto, y cuando sale a escenario, ya simplemente cuando llegamos, ahí en ipso facto, el par de hijos que tengo, orgullosamente, se dirigieron al centro del slam, y yo dije, no, yo creo que yo aquí sí le mido, nunca me he metido un slam, ni en la López Mateos, ni en el Circo Volador. Entonces guardé mi distancia y me regresé tantito, pero es impresionante tú que estás ahí en el concierto y verlos, ahí toda la multitud, y ver ahí a tus hijos que están en el slam, que ya después, al final del concierto, regresan sin playera y todos sudando, y compartes esa emoción, ¿no? Esa emoción que es invaluable. De veras, Alejandro, es algo que no tiene, así sencillamente no tiene madre, es una bandota que a los tres nos gusta, disfrutamos mucho ese concierto y fue espectacular. Vámonos, Alejandro, al siguiente, al de Skeletal Domain del 2014, ahí está. Oye, Carlos, lo que pasa es que uno conoce también sus limitaciones, ¿no? A estas alturas, si entras al slam, sales como una de las portadas Sí, de los discos. Imagínate tú, Carlos, con tu complexión, saldrías como uno de los... Saldrías para portada del siguiente disco de Cannibal Corpse si te metes a un slam. Fíjate que Oye, lo dudo porque ahí y aquí está Brenda y ya también le platiqué, creo que no le platiqué a Carlos, pero el fin de semana tuve un pequeño percance y dije, no, ya valió madre, pero no, hierba mala nunca muere, la he está liberado bueno. bastante. Adelante. Fíjate, Skeletal Domain, otra portada pues poco atípica, o más bien atípica para lo que es Cannibal Corpse. Una portada pues más relajada, vamos a llamarle, menos violenta, menos explícita. Eso hace que el disco, si llegaron al 38, este llega al número 32, que es el lugar dentro de las listas de popularidad oficiales de Estados Unidos que más alto ha llegado. Un disco que se vendió bien y que les dio presencia en varios festivales. De hecho, llegan al número 21 en Alemania también, llegan a una de sus posiciones más altas y al número 5 otra vez en las listas independientes. Un disco accesible, este sí podríamos decir que es uno de los discos más, vamos a llamarle accesibles, más fáciles de digerir de lo que es Cannibal Corpse dentro de la propuesta. Entonces, si alguien está escuchando y dice, oye, es accesible, lo escuché y salen con esas voces guturales, pues no es accesible, no. Hablando de lo que es la propuesta de Cannibal Corpse a lo largo de todos estos discos y tratando de comparar uno con otro, este se me hace de los más, vamos a accesibles, comerciales, por decirlo de una manera, sin ser comercial, de los que mejor podrías entrarle para entender esta propuesta que tiene, ¿no? Les va muy bien en cuanto al circuito, sobre todo subterráneo de heavy metal, porque este tipo de bandas tienen tres tipos de escenarios para compartir. El primero es los grandes festivales de heavy metal donde siempre se van a meter a media tabla y tienen presencia y pueden hacer que varios aficionados que no son tan del gusto del género como es mi caso puedan conocer su propuesta de primera mano y puedan decir, bueno, voy a comprar un disco, me voy a hacer algo de discografía para que los conozcamos, ¿no? La segunda son los festivales ya más subterráneos, que son de bandas ya muy especializadas del género, donde ellos yo creo que están muy por encima del cartel y muchas veces pueden ser hasta cabezas de cartel dependiendo del festival y que comparten escenario con bandas que van empezando que no son de tanta presencia como ellos.
Y la tercera, y yo creo que es la que están buscando, que es la que más trabajo les cuesta, es la promoción de sus discos donde ellos entran como artistas estelares, a lo mejor compartiendo con otra banda del estilo, y que yo creo que son los que más desgaste tienen, porque quiero, quiero pensar cómo termina un miembro de Cannibal Corpse después de un concierto. Yo creo que están acostumbrados, sí, Sí, están listos, se preparan para un concierto de este tipo, pero estar 2 horas haciendo un headbanging, Fisher cantando con esas voces guturales tan fuertes, pegándole a las guitarras y a la batería de una manera tan fuerte, te deja agotado. Entonces, esas giras son de veras pruebas de resistencia. Y si algo han demostrado este tipo de bandas Cannibal Corpse, que son los guerreros del escenario, porque son constantes, se van de gira cada rato, en cada festival de menos ves las bandas que están aquí, por lo menos del género, en unas 5 de cada 10 va a aparecer su nombre. Entonces, son tipos que siguen dándole duro y que no la han dejado de talachear en muy, muy buen rato. Entonces, eso habla de la presencia constante que han tenido en el circuito. Y este es un buen disco para acercarse a ellos otra vez, volviendo a las notas, a las pequeñas, a las letras chiquitas. ¿Sí? Esto es death metal, esto es un género muy poco accesible para gente que no ha tenido contacto con este tipo de bandas. Entonces, con ese tipo de, vamos a llamarle de advertencias, podemos decir que este es un disco más accesible para los que quisieran escuchar algo de ellos. sí, muy buen disco, me gustó. Ahí no hay mucho que abarcar o que agregar a lo que has comentado. Skeleton Domain. Y excelente, excelente disco. Algo que sí quiero comentar es, pues sí, como tú lo comentas, escuchas a Cannibal Corpse y te metes, escuchas una, dos, tres, cuatro, cinco canciones y luego quieres más y quieres más y te metes de lleno en esta, en esta semana me aventé, creo que me faltó uno o dos discos completos, pero era uno y otro completísimos, y ya dices, ya, hasta hace rato, y bueno, voy a poner algo diferente, y me eché una rola de Creedence Revival, y ya más o menos la adrenalina se te baja un poco. El comparativo es igual con la literatura. Yo me acuerdo y ahorita me viene a la mente algo muy, muy, muy presente cuando me aventé las obras del Marqués de Sade, que me aventé la de Filosofía del Tocador, luego la de Julieta, luego la de Justina, y luego me aventé a Yulema Apollinaire, y puta, ya, hasta aquí, ya no puedo más. Entonces agarré, y para limpiarte de ese pensamiento, pues agarré una revista de esas vanidades, te la ojeas de pura tontería y ya como que te nivelas, ¿no? Algo similar pasa con este tipo de bandas. Eso es tanta adrenalina, tanta, y quieres más y más hasta que, a ver, aguanta, y vamos a dar un receso a la mente y luego ya reposas y luego te enganchas otra vez. Vámonos con su más reciente disco. El próximo es para 2021, pero el más reciente es del 2017. Es el Red Before Black. Muy, muy buen disco. Ahí está la portada. Creo que no hubo censura. No, yo creo que tampoco, no recuerdo otra portada diferente a esta. Fíjate que a mí me tocó verlos abriendo el Slayer con la gira que traían de este disco. Tocaron nada más 2 de este. A mí es donde empiezo a decir que suenan un poco repetitivos en cuanto a propuestas. Se me hace mucho mejor disco el anterior que este. Y estaba viendo que Eric Rutan se aleja de ellos en la parte de producción. No entiendo por qué algo haber pasado con el señor Rutan, porque él ya era pues parte activa del proyecto de Cannibal Corpse. Este está producido por Mark Lewis. No es, para los que gustan del género, es algo que cumple. Si tú estás esperando un disco de Cannibal Corpse y te traen esto a estas etapas, a estas alturas del partido, dices, cumplen, pero revisándolo, te voy a, lo que te decía al principio, ¿no? Yo no lo escuché todo de un jalón a Cannibal Corpse. Yo no puedo escuchar más de un disco por sesión porque la verdad me cansan muchísimo esas propuestas. Eh, las puedo llegar a disfrutar 1, 2 pares de temas, pero estar, por ejemplo, trabajando y escuchando esto es algo que te
te altera los sentidos, vamos a llamarle. Pero bueno, lo que escuché, este es un disco que no escuché tanto como los éxitos que tuvieron. El que más estuve repasando fue su compilación de discos que se llamó 15 Years of Killing Spree. Pero digo, me tocó ver en vivo esta gira, estuvieron vendiendo playeras, camisetas, vendiendo el disco, el LP en edición especial, entonces pues fue algo que estuve viendo en las imágenes de ese concierto de despedida de Slayer, y me llamó mucho que Cannibal Corpse hablaba muy bien de Slayer, decía, para aquellos que han sido nuestra influencia, una de sus influencias más directas, y nombraban a Slayer como uno de los pilares principales dentro de su propuesta, y no te extraña, ¿no? Porque Slayer, a final de cuentas, es el que ha hecho que mucho de este género tenga esta promoción. Ellos, sin ser death metal, pues sí, abrieron camino para que muchos fans se abrieran espacio para escuchar este tipo de bandas. A mí, en lo personal, no se me hace un disco a la altura del anterior, pero bueno, espero que este nuevo, ahorita vamos a hablar del nuevo con la portada, escuché lo que mandaste ahí al chat, y bueno, se oye por lo menos mejor Sí, muy bueno. que lo que venía, pero este disco en particular a mí no se me hace a la altura de los 4 anteriores producidos por Rutan, pero bueno, es un disco que se le dio mucha promoción y que llegó al número 95 en Estados Unidos. No mejoró las posiciones, pero sí en Alemania llegó al número 16 y es la mejor posición que han logrado en ese país. Entonces, algo tienen estos discos que actualmente gustan mucho a los fans de Cannibal Corpse. Sí, muy buen disco, muy buen disco. Es el disco más reciente del 2017, Red Before Black. Y luego, pues no es, como siempre terminamos las charlas, a ver qué nos depara y ojalá venga un disco nuevo. Y ahora sí, con mucha certeza les decimos que el siguiente disco ya llega el 16 de abril de este año. Se llama, justamente se llama Violence on Imagine. Y es un disco, ese sí me lo aventé completito, y los videos, sí están fuertes los videos, sí, y bueno, los estuve subiendo a Facebook, y yo dije, lo voy a subir, y con el riesgo de que me censure, como me bloquee Facebook para variar, porque cualquier cosa que subas ya a Facebook recurre ahí a los bloqueos y te bloquean por 24 horas, como me lo han hecho 2 o 3 veces, o por una semana, o hasta por 30 días, ya me han sucedido las 3 ocasiones. En este disco, el Violence on Imagine, ahí te muestro la portada, ahí está, producido también por Eric Rutten, y muestra, como le dice, y son palabras de Paul, del baterista Paul Maciukewicz, y él así simplemente te dice, necesitamos algo enfermizo para Violence on Imagine, así era directo, necesitamos algo más enfermo. Y tú dirás, bueno, la portada pues no está tan enfermiza, la portada pues creo que no está ni la censuren, no creo que la censuren, pero eso no es lo que conlleva ahí la parte de más enfermizo. Aviéntate el video que te mandé, ya lo viste, hay otros 2, 3 videos que realmente están muy fuertes, están brutales, porque ya no son dibujos animados, ya son tipo películas de gore muy explícitas, muy explícitas, pero la parte musical muy buena, la batería lo comenta, creo que es el mejor disco donde le metimos un poder de batería único y con mucha fuerza, dice Paul Maciukewicz. Dice, creo que nos acercamos a la composición de una manera similar a la mayoría de las veces. Cada uno de nosotros intenta escribir las canciones más pesadas y memorables que podamos. Dice, en otra parte, nos esforzamos en la parte técnica, y este álbum es el disco más intenso de batería que hemos hecho hasta ahora. Me gusta, yo creo, al día de hoy justamente en esta sección 50 de este programa, creo que este disco es para mí el número 1 de toda la discografía de Cannibal Corpse. Y por cierto, creo que hace un par de semanas le preguntaron a Angus Young, y dice Angus Young en la entrevista, dice Angus, es que ustedes siempre critican a nuestros 11 discos, que siempre hacemos lo mismo, y no es cierto, son 12, ¿saben? Y sí, pues
no son 11, son 12 de AC/DC. Ahí, de igual manera, Cannibal Corpse. Alejandro, Violence on Imagine. Pues bueno, de este nada más he escuchado lo que mandaste y sí, el video está fuerte. Digo, nada que no Sí, no, se haya visto en una película gore. Si alguien ha visto las películas gore, sabe de qué se tratan este tipo de situaciones. Yo creo que Cannibal Corpse no es para que se recuerden por videos explícitos, sino es por sus canciones explícitas, por sus letras o sus títulos de canciones como la de Icon Blood, la de Raped, ¿cómo se llama? Raped, Plagued, no sé qué, bueno, ese tipo de títulos explícitos que vienen en sus letras. Bueno, aquí ya viene la partida de este Pat O'Brien que se despide curiosamente e inesperadamente del proyecto de Cannibal Corpse y su lugar lo toma yo creo que hasta de manera natural este Eric Rutan, que no solamente participa como guitarrista, sino vuelve como productor. Entonces esto yo creo que lo va a hacer, pues va a ser cierta garantía para los fans de Cannibal Corpse de un trabajo que están esperando. Yo vuelvo a lo mismo, Carlos, y es algo que es un sentimiento totalmente personal, ¿no? Se me hace un género interesante por la propuesta, pero vamos, si se trata de escandalizar, yo creo que hay gente que escandaliza de manera menos explícita y más inteligente que este tipo de propuestas. Eh, yo sé que hay una banda muy fuerte, un grupo de seguidores muy fuertes que han hecho que esta banda sea muy reconocida, eso no lo voy a negar jamás, y que hay todo un subgénero dentro del metal que sigue estas propuestas de death metal. A mí en lo personal no se me hace ni lo mejor que se ha hecho en el metal, ni lo más pulido que se ha hecho. Reconozco que en vivo las baterías, los bajos se oyen durísimos, pero no creo que sea dentro de los géneros lo mejor que se ha hecho en el heavy metal. Respeto muchísimo a la gente que le gusta, respeto a la gente que se dedica y que le mete este tipo de propuestas y que presenta bandas. No es mi género, lo reconozco, no es el tipo de música que yo me siento a escuchar para acá. Me costó mucho trabajo hacer esta, vamos a llamarle investigación para el programa, me costó trabajo escuchar el trabajo de Cannibal Corpse, pero bueno, también hay que entender que hay otras propuestas que gustan, que son populares y de alguna manera te enriquecen en el sentido de que aprendes detalles que no habías visto. Por ejemplo, la parte de que Neil Kernon les produjera 2 discos me dejó realmente con los ojos abiertos. No sabía que un productor de ese tipo se hubiera acercado a Cannibal Corpse y dices, bueno, si llamó la atención de alguien como Neil Kernon, quiere decir que algo vio en estos artistas como para producirles un disco. Quería hacer algo, quería involucrarse en algo de esto, pero fue una buena experiencia. Definitivamente no puedes decir que algo te gusta o no te gusta si no lo has probado, si no lo has hecho, si no lo has vivido. Yo lo he vivido ya directamente en un par de ocasiones que los he visto en vivo por, por rebote, porque no iba yo a verlos específicamente ellos, sino que iba a ver otras bandas y de repente salen ellos. Entonces dices, bueno, igual lo disfrutas, pero definitivamente es una propuesta que respeto muchísimo por lo que significa, pero que no es mi género. Pero Carlos, te agradezco mucho porque también es una parte que enriquece, que no todo es lo que te gusta, también tienes que afrontar lo que no digieres tan fácil y que te cuesta trabajo. Bueno, aquí es un ejemplo, pero bueno, fue una experiencia interesante igual tener que escuchar algo distinto para tratar de aliviar un poquito la experiencia de escuchar a Cannibal Sí, Corpse para estos programas. ¿Eh? sí, por supuesto que sí, es lo que yo puedo escuchar a Creedence ahí. Pero sí, No, estoy escuchando a Nick Mason con su premio. Mañana vamos a grabar un programa de radio para entonces ya me voy a tener que hacer el switch de Cannibal Corpse a Nick Mason Nick Mason. para aliviar un poquito. Sí, acá a mí sí me encanta el death metal, el brutal metal. Reconozco que sí hay bandas que no me gustan, sí, claro, hay bandas que son las guturales, son muy
muy grotescas, las letras, pierden armonía, y sí, se me hace a veces complicado escucharlas, o muy complicado el digerirlas, no me entran, son pocas bandas, pero en general el death metal sí me apasiona. Una de esas bandas es Cannibal Corpse. Me fascinó este programa, me encanta hablar de Cannibal Corpse, me encanta que a mis hijos les encante, es una muy buena banda. Como dato, justamente ya no lo comenté a su debido tiempo, pero Pat O'Brien, lo comentaba ayer con Ricky, mi hijo, y les preguntaba si sabían algo de Pat O'Brien, porque él, a final de cuentas, dicen que ya se salió justamente de Cannibal Corpse por algún tipo de enfermedad mental, y resulta que tuvo un altercado hace ya casi un poquito más de 2 años, en el 2018. Lo agarraron ahí los oficiales de policía por allanamiento de morada con agresión, y además le prendió fuego a la casa. Fue todo un caso muy sonado, pero bueno, no es un programa de chismes. El caso es que se dice que Pat O'Brien está enfermo mentalmente y se separa, o lo hacen, ya no sé la versión correcta, si él se separa, lo separan de la banda, y ya entonces es justamente cuando entra Eric Rutten a hacer el paro de una manera muy, muy profesional en las guitarras y en la producción a esta banda de Cannibal Corpse. Un enorme disco que bien merece la pena comprarlo. Bueno, no pena, más bien inversión, un gusto comprarlo, el acetato, el vinil, pero mientras lo voy a comprar en CD. Muy, muy buena banda, Cannibal Corpse. Hemos llegado, Alejandro, al final. No sé si quieres agregar algo y ya nos vamos. No, sí, que muchas gracias y que bueno, en su momento escribí una reseña del concierto de despedida de Slayer y mencioné a los grupos que abrieron, y de Cannibal Corpse mencionaba pues un poquito de lo que estaba hablando, ¿no? De que estaban promocionando esto de Red Before Black y que aplaudía su desenvolvimiento escénico y que bueno, siempre es sorprendente ver a bandas que pues no estás acostumbrado a escuchar tan seguido y que de repente por azares del destino te toca verlas en vivo como teloneros de alguien de a los que vas a ver, y pues te dejan te mueven algo como para voltear a verlos y decir, bueno, voy a ver qué es lo que trataron de decir en sus discos, ¿no? Pero Carlos, otra vez agradezco, ¿no? Siempre es una buena experiencia hablar de este tipo de bandas, aunque te cuesten trabajo, porque te digo, me cuestan trabajo este tipo de bandas. Escuchar alguno de sus discos me causó, pues no sé, ciertas sensaciones hasta de ansiedad que no puedo escribir así tan fuerte, pero bueno, es parte del show, y que bueno, es siempre bueno conocer y ampliar y conocer un poquito las vertientes distintas a las que estás acostumbrada. Gracias y buenas noches a todos los que estén escuchando. Buenas noches y que pasen buena semana. Sale, muchas gracias, muchas gracias. Ya luego te paso unos datos de una banda que se llama Joliet, de un exalumno que la vi por error, y es banda de bateristas, mi exalumno, muy buena banda de death metal. Luego te lo paso, Joliet se llama. Nos despedimos, Okay. Muchas gracias a los que se conectaron, muchas gracias a que nos ven y siguen en las redes. Este es el programa 50, ya tenemos listos los siguientes 50, y nos vemos el próximo lunes, Alejandro. Nos vemos con CC Top. Hasta luego. Hasta luego.